Y vamos a ir a 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Dice la Biblia así: y que procuréis, ayúdenme a leer por favor, me gusta que la gente lea la Biblia está aquí en las pantallas. Tener tranquilidad y ocuparos en qué, y trabajar de la manera que yo les he mandado. 12. ¿Y qué dice la Biblia al final? Y no tengas necesidad de qué, de nada. Entonces vamos a leer otras el 11. Por eso le digo que esas temáticas a veces no es para todos. Pero yo tengo la obligación, yo soy el público que viene a nuestra iglesia, el público que me escucha en otros lugares, y yo necesito hablarle a todos los públicos, y es mi responsabilidad. ¿Cuál es la meta según el apóstol Pablo? Que todos procuremos, luchemos, persigamos vivir ¿qué? Tranquilos. ¿A quién le gusta la tranquilidad? Dígame si no. Es una mentira decir que a usted no le gusta estar tranquilo. Yo diría que una persona que no le gusta la tranquilidad es alguien que tiene problemas mentales. Estos días que estaba viajando, yo le decía a mi esposa, ahora sí entiendo por qué la Biblia dice que antes que el anticristo venga, se proclamarán a tierra dos cosas: paz y seguridad. Porque si hay algo que el ser humano quiere blindarse a toda manera, que es sentirse seguro. ¿Y sentirse qué? En paz. La cantidad de seguros que han salido para venderle a la gente, usted no se imagina. Deportistas ponen sus piernas por millones, los aseguran, de dólares, y una serie de cosas porque el ser humano busca de otra manera sentirse ¿qué? Seguro. Y para la seguridad y la paz generan en el ser humano ¿qué? Tranquilidad. Entonces Pablo dice, una meta que todos tenemos que perseguir antes que Jesús venga, ¿qué es? Tenemos que procurar, buscar, sentirnos ¿qué? Tranquilos. Y da una serie de pautas para que usted lo lea en la casa. Arranca desde el capítulo 1, del capítulo 4, versículo 1 y termina, en el capítulo 5. Ahí termina todas las pautas de cómo podemos vivir tranquilos. Pero yo le voy a hablar una de las 12 que él dice. Él dice que para vivir tranquilos necesitamos dinero. ¿Está de acuerdo conmigo? Algunos dicen no. Dirá, no, pastor, yo no tengo necesidad, yo soy tranquilo sin plata. Eso no es tan cierto. Gran parte de las trasnochas y de los afanes, y algo determinado es decir, pues no tengo cómo pagarlo. Y mire lo que dice la Biblia. Así que para eso, ¿qué tienen que hacer? Ocúpense de ¿qué? De sus negocios y de trabajar con sus manos de la manera que yo ya les he mandado, porque Pablo ya lo había hecho. Dice, en la iglesia no pueden haber desocupados, Pablo le dice. Dice, todo mundo tiene que trabajar. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Dice, el que no trabaja, él mismo dijo que no coma. Y me dice, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? Versículo 12. La razón dice, a fin de que usted se pueda conducir, pueda caminar, pueda andar en este mundo frente a los que no conocen a Dios, ¿cómo? Vivir honradamente. Quiere decir que usted no tenga que estarle debiendo a las personas. Y para eso, ¿qué necesita? Necesita finanzas, necesita tener una buena administración, un buen trabajo. Y después dice, y usted no tenga necesidad de ¿qué? De nada. Hoy he visto una tendencia en el ser humano, ¿y qué es? Tomar créditos, no pagarlos y esperar para que el banco los vaya refinanciando, para si yo pago 10, al final pagar 1. Pero eso no es para cristianos. Amén. Es decir, voy a llevar, yo igual no lo voy a pagar. Ayer le decía que cuando vi en Bogotá, por cosas de esas de la vida, conocí una banda criminal muy organizada. Y esa banda se dedicaba a estafar los bancos. Entonces, el negocio, ¿cómo era? Decía, a mí me propusieron, me dijeron, si usted necesita 50 millones para invertir en la empresa, lo podemos hacer. Esto es sencillo. Usted nos da 25 y usted coge 25 y no pagamos nada. Y le explican a usted cómo es toda la cosa, pero yo no estaba interesado, sino que una persona que era un empleado
que trabaja conmigo, me contó cómo la familia de él estaba involucrada en todo esto. Pero esto no es de cristianos. Amén. No es de cristianos que usted tenga que por la tienda pasar agachado para que no le cobren. No es de cristiano que usted bloquee a la gente que le debe. Eso no es de cristianos, porque la palabra Pablo está diciendo que todos tenemos que ocuparnos de nuestros negocios o de nuestros trabajos. ¿Para qué? Para que usted no tenga que caminar en este mundo luchando de decir yo a la gente, con los de afuera, con los que no son cristianos, no soy testimonio. Porque tomo cosas, no las pago. Porque en diciembre estrené, compré lociones y hoy en enero no las quiero pagar. Eso no es de cristianos. ¿No sabía usted eso? Y dice, pero no solamente eso, que el propósito es para que usted no tenga necesidad de ¿qué? De nada. ¿Y para eso qué hay que hacer? Trabajar. Las economías, históricamente, donde se construyeron basadas que el gobierno sostenga a la humanidad, se quiebran tarde o temprano. Primero. Segundo, cuando pasen los años, no habrá cómo seguir pagando a los pensionados. Porque para que se le siga pagando a los pensionados, tiene que haber un carrusel. Es decir, usted está acá, pero los jóvenes, ¿qué tienen que hacer? Trabajar, cotizar, para seguir haciendo la rueda. Entonces, ¿qué va a pasar con los próximos años? Por eso le hablo de la anticipación. La edad la irán corriendo más y la irán corriendo más porque no hay manera como pagar. Entonces, usted que viene a una iglesia, tenemos que ser entendidos. Daniel capítulo 12 dice, los entendidos resplandecerán. Porque uno tiene que ser entendido para dónde va el mundo y qué es lo que le espera a este mundo. Ya los que están grandes, por eso a algunas personas no les gusta que yo hable estos temas, porque ya están grandes, tienen realizada su vida, tienen su casa, tienen un montón de cosas. Pero hay muchos que vienen a nuestra iglesia que están empezando, que todavía, y posiblemente a ellos no les tocará nada de estas cosas, si usted no lo sabía. Porque así como va todo, eso se va corriendo. Porque si hay informalidad, trabajo informal, si hay personas que la sustentan por ser informales o por no hacer nada, entonces ¿qué va a pasar con un país? Se va a quebrar. Financieramente se quiebra. Pero como eso ayuda a manejar ciertas cosas, lo cual yo no me quiero meter porque alguien me está diciendo, ya este man es como que le gusta la política. Ninguna de las anteriores. Soy una persona de la palabra y yo estoy en responsabilidad de guiarle y orientarle a usted en la palabra. Así que la meta es vivir tranquilos. Para estar tranquilos, ¿qué necesitamos? Trabajar. ¿Y para cuál es la idea de trabajar? ¿Trabajar por trabajar? No. Para tener una vida de testimonio y para tener lo necesario. Ahí no dice que para volverse rico. Para tener lo necesario. Si usted se vuelve rico, gloria a Dios. Pero él dice para que usted tenga que todo lo necesario. Así que esta mañana yo quiero presentarle algo que a mí Dios me mostró en la palabra para enseñarle al pueblo. Es decir, yo creo en la Biblia. No sé si usted también cree en ella. Y yo creo que cuando usted se alinea a la palabra de Dios, usted tiene el respaldo de Dios. Usted puede leer muchas cosas. Yo tengo mucha información secular que he leído muchísima cantidad de libros, pero a mí me gusta ir a la Biblia y conocer qué dice la palabra de Dios, porque si la Biblia lo dice y yo me alineo a ello, yo veo la mano de Dios. Así que esta mañana quiero presentarle para las personas que trabajan especialmente y las personas que en algún momento quieren comenzar como a emprender. ¿Qué hago en esta vida? Y quiero presentarle cómo es el modelo de Dios. ¿Cuál es el modelo bíblico basado en la vida de un personaje? Que en una noche Dios le cambió su historia. Él era un trabajador, trabajó para alguien 20 años y por una idea de Dios, Dios lo amaneció siendo un emprendedor. Y este hombre, Dios lo bendijo y yo tomé estos principios para mi vida y quiero que los tome para usted. Posiblemente usted dice, pastor, a mí no me interesa, pero algún sobrino, nieto suyo le va a servir, por favor, sus hijos. Necesitamos ir para donde este mundo va, hermanos. Necesitamos ser anticipados porque por eso la palabra nos habla, nos enseña y nos ministra hacia dónde vamos. ¿Qué es lo que Dios? Así que quiero presentarle esta mañana los 5 pilares del éxito a la manera de Dios, de cómo hacer para que Dios usted lo promueva en la vida. ¿Cómo hacer para que Dios usted tenga una promoción de Dios? Porque gran parte de las personas que están acá, la gran mayoría de personas que están acá, van a tener que en algún momento de su vida trabajar. Yo sé que hay algunas personas que ya están retiradas, ya están en su hamaca, ya están en otras cosas, pero la gran mayoría de los que ven a esta iglesia, que son gente joven, no.
Entonces yo quiero enseñarle algunos principios que enseña la palabra de Dios, porque Pablo fue un ejemplo de esos. Pablo le dijo a la iglesia: yo a ustedes les he mostrado el modelo, cómo se hace. Y es que estas manos, dice Pablo, me han servido para trabajar y no ser carga para ninguna persona. Entonces, Él es el modelo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Así que vamos a empezar a leer la Biblia rápidamente por tiempo. Vamos a ir a Génesis capítulo 30, versículo 25. Dice así la palabra rápido. Dice: aconteció, ¿qué dice ahí? Que Jacob le dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar, a mi tierra. Antes de avanzar, quiero decirle esto. Jacob tuvo 4 mujeres, pero no porque era mujeriego, que quede claro. Jacob es un hombre que desde que vio a una chica que se llama Raquel, dice la Biblia, la amó sin haberla conocido. Y fue y habló con el papá de Raquel y le dijo, y se dieron cuenta que eran familiares. Y le dice: yo quiero a tu hija, porque en ese tiempo usted no le caía a la hija, le caía primero el papá. Debería hacer lo mismo hoy, ¿no? Hablar primero con el papá. Amén. Así es. Entonces le dijo: yo quiero tu hija. Y él, ¿qué le dijo? Está bien, me parece muy bien, tienes que trabajar para mí 7 años. Eso voy a hacer con el que se acerca a mi hija. 7 años. Después de 7 años, se la voy a entregar. Entonces, ¿qué dice la palabra? Yo no sé qué hizo, yo no sé si estaba tan enamorado. Jacob nunca ha entendido esa parte, que se casó y no se dio cuenta con quién se casó. Claro, el papá, yo tengo una enseñanza de esto. El papá Labán es un tipo, pero de esos vivos de revivos, porque la cogió y la camufló toda de tal manera que él no la pudo distinguir. Entonces, cuando él se casa y llega en la noche, se da cuenta: pero esta no es Raquel. Entonces él fue a reclamarle al papá y le dice: usted me dio otra. Y dice: sí, lo que pasa es que en la tradición nuestra, el que lleva la bonita se lleva la fea, porque dice la Biblia que Raquel era de ojos delicados. Entonces, ¿qué dijo? Entonces, yo quiero a Raquel. Entonces, ¿qué dijo? Otros 7 años más. Cuando completó 14 años de trabajo, comienzan a tener hijos, pero esta chica, que es la que él ama, no puede tener hijos todavía. Hasta por fin queda embarazada de un hombre que va a cambiar la historia de toda la nación de Israel hasta el día de hoy, que se llama ¿quién? José. Y desde el nacimiento de José hizo algo Jacob muy interesante. Se dio cuenta que cuando uno le nacen hijos, tiene que cambiar de prioridades. Amén. Y que no es tener hijos para dejarlos botados y que los críe el sistema, sino que tiene que haber cuidado de los hijos. Y él entendió eso y le dijo: mire, yo ya te he trabajado, a esta altura ya le he trabajado 20 años, porque lo hizo trabajar 6 años más. Y le dice: ya es hora, yo creo que es justo que yo me vaya. Déjame ir a mi tierra, ya te he trabajado mucho. Sigamos, ya teniendo el contexto. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales, subraye esto en su mente, te he servido contigo. Déjame ir, pues tú sabes qué, los servicios que yo te he hecho. 27. Y Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido. ¿Por qué? Por tu causa. Esto me encanta, porque yo creo que todos los hijos de Dios que caminan bajo la cobertura de Dios son bendición donde vayan. Lo que usted haga le va bien. Así usted trabaje con gente mala, impía, lo que sea, usted es la persona que carga la bendición de Dios. Y dice así, él le dijo: señálame tu salario y yo te lo voy a pagar. 29. Y él le respondió: tú sabes, vuelve y le dice, cómo yo te he servido y cómo ha estado, ¿qué? Tu ganado conmigo. 30. Porque poco tenías. ¿Cuánto tenía? Poco. Antes que yo viniera a trabajar contigo, tú tenías poco. Y has crecido en gran número, y Jehová ha bendecido con
mi llegada. Ahora, ¿cuándo trabajaré por mi propia casa? Ese es el deseo que se despierta en los emprendedores. Eso no es para todo el mundo, pero esta mañana puede haber gente acá así. Es cuando usted dice, yo he trabajado tanto para otros, llega un momento donde necesito trabajar por lo mío. Amén. Entonces, el primer principio, porque el tiempo tengo que aligerarlo, que yo he visto cómo funciona la economía de Dios, cómo Dios trae respaldo a las personas en cualquier esfera de lo que usted haga, sea trabajador, sea empresario, sea emprendedor, venda arepas, lo que sea, en su familia, en una iglesia, es que Dios bendice la gente que aprende primero a servir antes que trabajar. Él le dijo, tú sabes cómo yo te he ¿qué? Servido. Tú sabes cómo tus ovejas han estado conmigo. Una cosa es muy diferente de decir yo trabajo para alguien y otra cosa es decir yo sirvo a alguien. En nuestra mente, como tenemos una mentalidad tan mezquina de indiferencia, pero yo quiero enseñarle a usted qué es lo que dice la palabra. La palabra dice que las personas todos fuimos llamados ¿a qué? A servir. Porque es diferente cuando usted trabaja simplemente por un salario. Yo he trabajado muchos años con gente. Gracias a Dios he sido más empleador que empleado, pero he estado en las dos. Y yo sé que es como llega un empleado. Llega a las 8 de la mañana, 8:05 va llegando. Y usted lo mira y él llega con un afán. Y llega ¿a qué? A hacer una pequeña habladuría. Después va al baño y orina. Sale del baño y se toma un tinto. Y por ahí a las 9 va empezando ya a meterle ganas. ¿Por qué la gente no ha aprendido a qué? A servir. Porque la gente está pensando en que la gente lo vea. Entonces, si lo ven, lo hace muy bien. Pero si no lo ven, lo hace mal. ¿Qué es lo que sucede con Jacob? Jacob nos enseña el principio del Nuevo Testamento. El principio del Nuevo Testamento, ¿qué es? Yo no sirvo al ojo, yo le sirvo a mi Señor. Porque se da cuenta que esta historia toma un giro bien raro. Y el servicio se llama el servicio con excelencia. Hacer las cosas bien. Así sea que usted dé con el jefe, la empresa. Si yo trabajo para el Estado, soy mal pago. Trabajo para la empresa privada, soy mal pago. Independiente de cómo usted le estén pagando, lo que tiene que aprender es, para que Dios lo promueva, es que a servir bien. Porque en el servicio bien hecho es que Dios comienza a promover a las personas. Y por eso yo veo a veces mucha gente que quiere ya enriquecerse y ganar. Y aún en las iglesias jóvenes que los veo ansiosos por ganar, le digo, aprenda primero a servir. Porque ese es el principio. Primero, ¿qué es? Servir. Uno tiene que servir. No preguntar cuánto me pagan. Es qué es lo que hay que hacer. Mire, yo conozco tanta gente que he conocido acá en la iglesia, fuera de la iglesia, muchísima como ustedes. Nunca he visto una persona con buen servicio que se quede varado. Personas que hacen las cosas bien nunca se quedan varados. Nunca olvidaré en mi vida de las cosas muchas que me han impactado sencillas. Es una vez que me comí una mazamorra. No me gusta la mazamorra mucho, no es mi plato preferido. Pero un día estaba en Suacha y yo vi un mazamorrero y me impactó tanto que quise comprarme una mazamorra. ¿Por qué me impactó tanto? Porque desde que lo vi la olla totalmente lavada. O sea, no le vi chupones, no le vi tiznado, no le vi nada. Al hombre vendiendo de pie a cabezas, limpio, impecable, prestando un servicio que usted veía que era impecable. Y alguien me dijo, usted sabe, ese señor todos los días usted lo ve aquí hasta ahora. Él vende toda la mazamorra. Ese señor tiene apartamentos, tiene esto, tiene lo otro con mazamorra, me dijo alguien. ¿Cómo? ¿Por qué la gente la compra? Por el servicio que presta. Entonces yo me doy cuenta que hay gente que no presta un buen servicio. Neiva es una ciudad que tiene problemas de servicio al cliente demasiado. La gente quiere es ganar, pero no hacer nada. La gente quiere atender sentada y decirle, allá venga y entre, escoge tranquilo y después al final pase por la caja y ahí le cobramos. Yo les quiero enseñar cómo es a la manera de Dios. Dios busca gente que aprenda a servirle primero a otros. La Biblia dice, el que es fiel en lo ajeno, Dios lo pondrá en lo verdadero. Porque uno siempre va a empezar primero sirviéndole a otros. Y ese es el principio de la palabra de Dios. Lo segundo que veo acá, vamos a ir al 31. Primero el servicio con excelencia, porque necesito avanzar. Dice, durante 20 años, ¿cuántos años? 20 años yo he estado contigo. ¿Usted sabe qué es estar con un mal jefe y un mal suegro 20 años? Es que son los dos.
Es el jefe y es el suegro. Yo he estado 20 años contigo. ¿Qué ha hecho él? Yo he cuidado tus rebaños en todo este tiempo. ¿Qué más dice? Tus ovejas, tus cabras, nunca. Yo he leído harto de ovejas porque soy pastor. Mucho he leído. Y esto casi es imposible. Que en 20 años las ovejas no pierdan algunos rebaños, no pierdan alguno de sus crías. Dice, en estos 20 años nunca ellas han abortado. En estos 20 años nunca tomé ni un solo carnero tuyo para yo comérmelo. 39. Si alguno de ellos era atacado por un animal salvaje y moría, yo nunca le mostraba el cadáver, ni te pedía que me lo descontaras de tu rebaño. No, yo mismo me hacía cargo de qué. Tú me hacías pagar por cada animal robado, ya fuera a plena luz del día o en la oscuridad de la noche, que no debería ser así, pero igual este hombre se los cobraba. ¿Y qué dice el 40? Trabajé para ti bajo el sofocante calor del día, Dios mío, esos desiertos, y en el frío de la noche sin dormir, cuidé tus ovejas. Sí, durante 20 años trabajé como un esclavo en tu casa. Trabajé 14 años para ganarme a tus 2 hijas y después 6 años más por tu rebaño. Y me cambiaste el salario, ¿cuántas veces? ¿Tramposo o no tramposo el suegro? Retramposo. Pero acá está el segundo principio. Porque yo quiero que usted vaya siguiendo la enseñanza dónde va a terminar, para que usted vea cómo Dios actúa. El problema es que uno se queda viendo las injusticias y por eso se excusa para hacer las cosas mal. La gente dice, no, es que yo voy a pagar tanto impuesto, ¿para qué si se lo roban? Es decir, yo no me puedo quedar mirando así, sino también nos generamos una cultura de tanta trampa, porque uno dice, como el uno roba, el otro roba, yo también, ¿por qué no lo hago? Entonces, él dice el segundo principio. Para mí el segundo principio es fidelidad en el trabajo. Y él nombra 4 cosas en las cuales la gente tiene que aprender a trabajar. Número 1, ¿en qué? Tiene que ser esforzado. La gente no es esforzada. Yo, como tengo harto público joven, ayer vienen más jóvenes y mucha gente que me escucha y mucha gente que está acá. Si usted quiere que le vaya bien, si quiere que lo promuevan, si quiere que Dios, usted no esté pensando de que ay, que mi jefe esto, Dios lo promueva. Dios promueve gente que es, ¿qué? Esforzada. Él dice, yo he estado de día y de noche, 20 años, nunca tus ovejas han abortado. ¿Por qué? Porque me he esforzado para que eso no pase. En el fútbol, en las empresas y donde sea donde usted esté, necesita ser esforzado para hacer las cosas bien. Por eso es que hay gente que va más lejos y otra gente no va más lejos. Usted dice, ¿qué hicieron? Hicieron muchas cosas, pero entre ellos fueron más lejos donde otros se quedaron. Mientras otros están jugando, haciendo un montón de cosas, hay gente que sigue avanzando, sigue esforzándole. Mientras otros están durmiendo, otros están estudiando. Y eso hace la diferencia, porque la gente quiere ganarse todo. Todo el mundo queremos la retribución y es poco esfuerzo, mucha ganancia, y así no funciona. Funciona como es, mucho esfuerzo y la ganancia a veces es poca, pero necesitamos un trabajo que muy esforzado. En la iglesia yo veo eso, hay gente que si hace una cosa no puede hacer 2. ¿Por qué? No es porque no tengan tiempo, es porque les falta ser más esforzados en la vida, más valientes, ir más para adelante. Lo segundo del trabajo no solamente tiene que ser esforzado, sino que más tiene que ser un trabajo diligente. ¿Qué es diligencia? Si a mí me ponen a cuidar las ovejas, ¿qué tengo que hacer con las ovejas? Pues cuidarlas. Ninguna se puede morir, ninguna se puede abortar. Esto es diligencia. A mí me pusieron a hacer que algo produjera, ¿y qué tengo que hacer yo? Pues hacerlo. Dios a mí me puso en una iglesia, yo soy pastor de esta iglesia y hago otras cosas más en la vida, pero yo entendí que Dios a mí no me va a dar todos los recursos. Yo tengo que hacer en la tierra la voluntad de Dios y tengo que ser ¿qué? Esforzado y valiente. Porque uno dice, si esta es la obra de Dios, ¿por qué las cosas no fluyen todas tan fáciles? Si usted viera lo difícil que es hacer una iglesia. Yo desde que llego me dan quejas todos los parqueaderos. Vengo desde aquí de quejas hasta acá afuera. Me cogen hasta el final. Y uno dice, pues si esto es de Dios sería fácil que Dios mande un ángel, le calle la boca al uno, le calle la boca al otro y ya. Pero no funciona así, porque Dios también permite que esas cosas pasen. ¿Para qué? Para ver su corazón, a ver si se pone uno a llorar, a decir, no, entonces cerremos la iglesia y no tengamos más gente. Lo que toca hacer, ¿qué es?
seguirle haciendo diligencia. ¿Qué hacemos? ¿Qué buscamos? ¿A quién hay que hacer? ¿Qué hay que comprar? ¿O a quién hay que hablar? ¿Para cómo podemos mover esto? Porque toda la vida es así. Dios me dice, haga la obra, pero no me dijo cómo. No me dijo que había problemas con los parqueaderos. Yo crecí en una iglesia que todos iban en bicicleta, entonces yo no vi ese problema. Y después esa iglesia Dios la prosperó tanto y teníamos un lugar que tenía un buen parqueadero, entonces tampoco tuvimos ese problema. Entonces yo no vi ese problema, ahorita sí veo ese problema acá. Y me toca solucionar el del otro lado y el de acá, pero no importa, eso es la vida. Y si yo me pongo a llorar, pues nunca voy a avanzar. Esto es de esfuerzo, diligencia, pero no solamente más es eso. Tercero, el trabajo tiene que ser ¿cómo? Póngamelo por favor. Responsable. ¿El qué dijo? Las ovejas se las han robado. Yo no tengo la culpa, pero yo te he respondido por cada oveja que se han robado. Lo que nos está diciendo que es Él, es un tipo responsable. Dios, ¿a quién le da más? A gente responsable. Yo por muchos años tuve que cambiar un chip de mi cabeza, y yo se lo he explicado muchas veces a gente en reuniones privadas. Yo pensé que Dios tenía favoritos. Créame, yo decía, no, yo veo que hay gente que esas cosas le fluyen y a mí como que no me fluyen. Yo creo que Dios, hay gente que salió con esas estrellas y otros salimos un poquito como medio estrellados. Y hasta que comencé a leer la palabra de Dios me comencé a dar cuenta que no. Dios a uno les da más y a otro les da menos. No es por un tema de preferencia, sino de qué. Es que ellos hacen más que otros. Es así de sencillo. Hay gente que es muy responsable con todo en la vida. Y a veces uno menosprecia, como dije hace 8 días prediqué acerca de esto, las cosas menores de la vida. Ahí es donde Dios a uno lo prepara, haciendo cosas que no le gustan. Ahí es donde uno tiene que mostrar la responsabilidad para que Dios lo promueva a cosas mucho más grandes. Si usted no puede con 1 millón, ¿qué va a poder con 10 en el bolsillo? Es así de sencillo, ese es el principio. Lo cuarto, este hombre tiene un trabajo de integridad, que eso sí es difícil encontrar hoy en día. Él dice, nunca me comí un cordero de los tuyos. Me podía haberlo comido porque ¿cuándo se iba a dar cuenta él? Pero no me lo comí. ¿Eso qué se llama? Ser íntegro. Saber usted que aunque la gente no lo está viendo, usted está haciendo las cosas correctas. Usted no está robando, usted no está sacando. Un día alguien me estaba diciendo unas cosas y yo no sé por qué sentí en mi corazón. Le dije, ¿esto es de la empresa o se lo dan a usted? Digo, no sobra. Le digo, no me dé eso. Porque usted me está regalando cosas que usted no se la han regalado, usted se la está tomando. Si la empresa a usted le da 10 lapiceros y se gastó 3, debe devolver 7. Si usted va a un hotel, no es para traerse las toallas, los jabones, todo lo que encuentre y me viene hasta las sábanas, porque Dios lo puso en un paraíso. Por eso la gente no es bendecida, porque esas pequeñas cosas muestran lo que hay en usted. Cuando la gente se equivoca unas vueltas, usted decir, uy, qué bendecido estoy hoy, Dios. Pues sí, esa señora va a estar llorando, cuadrando su caja y pagando su bolsillo. Entonces, integridad. El trabajo necesita, número 1, ¿qué necesita? Ser esforzado. Un trabajo con mucha diligencia. Un trabajo que diligente, muy diligente. Y un trabajo que con integridad. La integridad es la parte más clave. Usted quiere conocer la integridad de las personas, suéltele plata. Ahí usted va a ver la integridad de las personas. Ahí con la plata usted conoce el corazón de las personas. No es que la plata los dañó, es que la plata reveló lo que va dentro del corazón hace mucho rato. Eso es un cuento que la plata daña a las personas. No las daña, revela lo que hay en ellos adentro. Lo que siempre ha existido. Por eso siempre le digo a la gente tiene que pasar por un proceso de sanidad para liberarse de tanta atadura de su pasado, para entrar a lo que Dios tiene preparado para ellos. De resto no lo van a ver. Lo tercero que quiero compartirles está en Génesis. Sigamos ahí en Génesis. Dice así. Él está en todo este tema, le está contando a su jefe, y en algún momento determinado, él quiere salir, está orándole a Dios, está pidiéndole, ¿cómo salgo de todo esto, Señor? Este jefe mío, suegro mío es vivísimo. 10 veces me ha cambiado el sueldo. ¿Cómo yo voy a salir? Este hombre me va a mandar con las manos vacías para la casa. Así que pasa esto. Él le está contando a las mujeres, no se lo cuenta al suegro, se lo cuenta a sus 2 mujeres, por qué se van a ir de la casa. Porque cuando él les dice, nos vamos, la reacción de las mujeres es, como siempre, que es positiva para mí, no es mala.
¿y de qué vamos a vivir? Porque los hombres son más así, la gran mayoría más visionarios. Y después la mujer dice, sí, ¿y qué vamos a vivir? ¿Con qué vamos a pagar esto? ¿Con qué vamos a pagar lo otro? Entonces lo aterrizan a Jacob y le dicen, no, tranquilas. Pero era lo que pasó. Dice, en una ocasión, durante la época de apareamiento, ¿tuve qué? No tuve sueño, tuve un sueño. Y vi que los chivos se apareaban con las hembras, eran rayadas, manchadas y ¿qué? Y moteados. 11. Y en mi sueño, el ángel de Dios me dijo, Jacob. Y yo respondí, sí, aquí estoy, Señor. Y el ángel dijo, levanta la vista y verás que solamente los machos rayados, manchados y moteados se aparean ¿con qué? Pues he visto el modo en que Labán te ha tratado. Aquí es donde yo quiero que usted sepa que usted puede haber trabajado para gente muy difícil, que lo ha explotado, que no ha sido justa con usted, pero si usted ha hecho las cosas bien, Dios ha visto su trabajo y ha visto la gente injusta. El problema es que cuando uno sigue haciendo las cosas mal porque los jefes, la empresa, el negocio donde usted está, lo hace mal, entonces usted se da el derecho de decir yo también lo voy a hacer mal porque él lo hace mal. Entonces, ¿cómo hace Dios para bendecirlo a usted? ¿Cómo hace Dios para promoverlo si no ha visto en usted, ha visto lo mismo que tiene su jefe? Su jefe de una manera, su empresa de una manera, el gobierno de una manera, pero usted de todas maneras también lo hace a su manera, pero es mal. La gente se queja de corrupción, pero a veces mucho trabajador también maneja corrupción. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Yo he visto. Y acá viene lo tercero. Lo tercero es el secreto de todo para mí. Y es que Dios tiene un plan. ¿Cómo cambia todo en la vida, en la economía de una persona? ¿Cómo hace una persona para dejar de estar siendo un empleado y avanzar? ¿O cómo hace Dios para eso? Dios tiene que darle a usted, ¿qué es? Un plan. Dios le dio a Jacob, ¿qué le dio? Un sueño. Y en el sueño le reveló cuál era el plan. ¿Cuál era el plan? Él vio que solo las manchadas, las rayadas, las moteadas y las negras eran las que se apareaban. ¿Qué es lo que le estaba dando a él? Una estrategia de cómo hacer, le dio una idea de cómo hacer para coger al suegro y quitarle la plata. Cómo hacer que el suegro le devolviera todos esos años de explotación. Entonces, ¿cuál fue? Le dio una idea. Ahora vamos rápidamente a la estrategia. Vamos a leer la Biblia, porque para que vean, necesito avanzar con la lectura. Dice así. Quedamos en qué salario quieres que te pague. Ahí quedamos. Volvió a preguntarle a Labán, no me des nada, le responde Jacob. Hazme una sola cosa y yo seguiré ocupándome de ¿qué? Y cuidando de ellos. ¿Cuál es la una cosa? Él ya tenía que de Dios, pero no se la va a compartir a él. Eso es lo que usted peor que puede hacer, compartir las ideas a todo el mundo. Eso es lo peor, porque no todo el mundo entiende lo que usted va a hacer. No todo el mundo va a creer en lo que usted va a hacer. Él no comparte su idea, se la compartió solo a sus dos mujeres para calmarlas, decirle tranquilas, que entre Dios y yo, Dios me dijo cómo vamos a apelar a Labán. Entonces, no me des nada, yo seguiré ocupándome de tus rebaños y cuidando de ellos. 32, que dice, déjame inspeccionar hoy tus rebaños y separar todas las ovejas y las cabras que estén, ¿qué? ¿Cuál es el porcentaje de ovejas que salen así? Más o menos de un 5%, 10% máximo. Las ovejas salen blancas, beige, pero casi no salen moteadas. Los chivos salen negros, pero no salen moteados en esta cultura. Entonces él está haciendo una propuesta demasiado desafiante. Él dice, vamos a separar todas las manchadas. ¿Y qué es lo que dice? Junto con todas tus ovejas negras, dame de esas el salario. Ese va a ser mi salario. Todo lo que nazca de aquí para allá, solo las que nazcan rayadas, moteadas, va a ser mi salario. Lo demás es tuyo. Y para un hombre vivo que le están presentando esta idea, ¿qué dice? Yo la tomo ya. ¿Dónde hay que firmar? 33, ¿qué dice?
En el futuro, cuando revise los animales que me hayas dado como salario, verás que he sido honesto contigo. Si encuentras en mi rebaño alguna cabra que no esté manchada o moteada, o alguna oveja que no sea negra, sabrás que ¿qué? Que yo te la he robado. Es fácil la ecuación. Él está presentando un plan sencillo, pero fácil. 34. De acuerdo, respondió Labán. ¿Será? Esto es fácil. Este tipo lo va a explotar 10 años más. Y aquí lo voy a tener. ¿Cuándo le van a salir rayadas y moteadas? De en una que le vaya saliendo, ¿cuándo va a completar un rebaño? Así que el 35 dice, ese mismo día Labán salió y sacó los chivos rayados, moteados y todas las cabras manchadas, moteadas, que tuvieran manchas. ¿Y qué hizo? Blancas, y todas las ovejas negras, y la puso en los animales al cuidado de sus propios hijos. Como quien dice, yo no la voy a dejar con Jacob. A mis hijos la van a cuidar muy bien porque es la herencia de ellos. ¿Y qué hizo el versículo 36? Quienes se la llevaron a una distancia de 3 días de camino. 3 días son 80 kilómetros en esta época. ¿Qué es lo más cerca a 80 kilómetros? No sé, o se la llevó a Obo a pie. ¿Hay posibilidades que se mezclen? No hay posibilidades que se mezclen. Él dijo, yo me aseguro bien de que a este hombre le vamos a dar otra vez una tumbada. Mientras tanto, Jacob se quedó y cuidó el resto del rebaño de Labán. Pero él ya tiene ¿qué? Una idea de Dios. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, para eso, después de una idea viene el cuarto pilar. Usted necesita un plan para ponerlo a rodar. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, mire lo que dice. Cuarto. Luego sigamos el plan. ¿Qué es lo que él va a hacer? Vamos a leer qué es lo que él hace. Y le explico. Luego Jacob tomó algunas ramas verdes. ¿De qué? De álamo y de almendro y de plátano oriental, y las peló quitándole las tiras de la corteza, de modo que quedaron con rayas ¿qué? Blancas. 38. Después puso esas ramas peladas en los bebederos donde los rebaños iban a tomar agua, porque allí es donde ¿qué? Ellas se apareaban. 39. Y cuando se apareaban frente a las ramas peladas con rayas blancas, tenían crías como rayadas y moteadas. 40. Jacob separaba esos corderos del rebaño de Labán en la época de celo y los ponía frente a los animales de Labán que fueran rayados o negros. Así es como él aumentaba su propio rebaño, y el de Labán, ¿qué le pasaba? Iba disminuyendo. Uno lo lee así y le parece normal. ¿Qué fue lo que él hizo? 3 cosas. Lo que él hizo fue esto. Primero, creó algo que para mí los negocios necesitan, y es invención e innovación. Nadie antes ha hecho esto. ¿Qué es hacer? Cogió y le peló la corteza a una de estos 3, que creo que es el álamo, y se dice, hoy se sabe después de los años, que al echarlo en el agua, despierta, voy a decir esta palabra, no sé si es la correcta, las feromonas de los animales, y los dispone en deseo de aparearse. Entonces, ¿él qué hizo? Él ya sabía cuántos años lleva Jacob con ovejas. Mínimo 20 años. ¿Sabe? ¿Tiene idea o no tiene idea del negocio? Tiene idea. Entonces él ya sabía algo, que las ovejas les gusta aparearse mientras beben agua, mientras se sienten, y eso también es tema bien especial y científico. Están tomando agua, entonces lo que hace es, si no tienen muchas ganas, le voy a echar la ramita de álamo, y el agua al beberla, ¿qué va a hacer con ellas? Les va a dar deseo de aparearse. 1. Entonces hizo una cosa que se llama innovación. 2. ¿Qué es lo que él hace? Él hace un plan estratégico. ¿Cuál es el plan estratégico? Las débiles para un lado y las más fuertes las pongo ahí. ¿Por qué? Ese era el secreto por el cual las ovejas no abortaban. Porque las débiles tienen una tendencia a abortar, las fuertes no. Entonces por eso no perdía rebaño. Porque al saber que son fuertes no pierde rebaños. Quiere decir que hay una estrategia planeada para hacer esto. No es que simplemente puso unas ovejas ahí. Lo tercero que hizo fue pelar de tal manera que las ovejas vieran algo rayado. Se dice, eso descubrió después también, que los animales, la impresión visual que tengan al frente mientras se aparean
existe una muy alta probabilidad que así salgan los animales. ¿Qué es lo que está haciendo Jacob? Tiene un plan muy bien diseñado para prosperar. Dios le da la idea a usted. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? ¿Cómo hacer con el plan? Entonces el plan tiene que ser estratégico, innovador, y lo tercero que tiene que ser, tiene que ser un plan de fe. ¿Por qué tiene que ser de fe? Porque al final solo Dios lo puede respaldar con todas esas locuras a uno. Porque usted puede rayarla. Alguien va a decir, voy a comprar un par de ovejas, voy a poner varas a ver qué me... Y puede decirle, no le salga nada a usted. ¿Por qué no le salga nada a usted? Porque a usted Dios no le dio ese plan. Ese fue el plan que Dios le dio a él. Y cuando Dios le da un plan, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Buscar cómo hacer para que ese plan se cumpla. Y esto es lo que tiene que hacer el ser humano. El ser humano tiene que buscar, investigar, saber, prepararse para cómo hacer para que salgan rayadas. Y poco a poco, creyéndole a Dios, estaban saliendo más rayadas, más moteadas, y las otras, ¿cómo salían? Nada. Yo creo que tarde o temprano va a haber una transferencia, pero el problema es que a mí me preocupa que la gente no está preparada precisamente para eso. Porque en las iglesias dicen, Dios va a haber una transferencia de riquezas y un montón de cosas, pero la gente no está preparada porque no sabe cómo hacerlo. Tiene que prepararse. Porque hay oportunidades que se van presentando, pero necesitamos tener algo claro, claros con ideas básicas, y en ese plan creer que Dios está a nuestro lado, que si yo hago las cosas como Dios me manda a hacerlas, yo tengo que creer que Dios me va a respaldar en ese trabajo, que Dios, esa es una aventura en la cual yo entro, pero Dios lo va a hacer. Y ahí viene el último, que yo creo que es el respaldo divino. Yo creo que para que uno le vaya bien en la vida necesita el respaldo de Dios. ¿Amén o no amén? Yo sí creo eso, mi amigo. Si usted viene a una iglesia y usted lo quiere hacer a su manera, usted lo puede hacer a su manera. Y hay gente que le ha salido, pero le digo que es más la gente que no le sale. Yo le puedo asegurar que es más la gente que no le sale que la que le sale. Por eso es que yo le animo que usted se pueda alinear a la palabra, no a lo que yo le estoy diciendo, a lo que dice la palabra. Por eso le estoy contando toda una historia larga. Mire el respaldo divino. Vamos a leer la Biblia. ¿Cuál es el respaldo divino? Vamos a leer. ¿Qué dice acá? Él está contando a sus esposas lo que ha hecho su suegro con él. Sin embargo, me ha estafado. ¿Cambiando qué? Pero Dios, lea eso, pero Dios no le ha permitido que me haga ¿qué? Ningún daño. Quiere decir que Labán le quería hacer daño, pero Dios no se lo permitió. No solamente le estaba quitando el dinero, es que quería hacerle daño. Y miren lo que dice este versículo que me gusta. 24 dice, pero la noche anterior Dios le había aparecido a Labán, el arameo, en un sueño y le dijo, te advierto, deja en paz a Jacob, porque Labán le iba a hacer daño. Porque cuando se vio que él dijo, ¿cómo así? Que este se llenó de ovejas y yo con un poquito, volvió y ahora con furia y quiere perseguirlo para matarlo. Entonces Dios le dice en un sueño, ya estoy cansado de ti. Una vez más te metes con Jacob y no vives más. Porque cuando usted ha hecho las cosas bien delante de Dios, ahora comienza ¿qué? Dios a aparecer. Y lo primero que usted tiene de respaldo divino, ¿qué es? Dios lo va a proteger de todos los envidiosos, celosos, malos que hay en este mundo. Porque Dios nos quiere guardar. Usted sabe que para las finanzas hay guerra espiritual. Hay gente que hace brujerías todos los días. Usted no lo sabía. Que hace un montón de saumerios, riegos, un montón de cosas. Ellos creen en todas esas cosas diabólicas porque hay una guerra espiritual en las finanzas. Si usted no lo sabe. Hay gente que consulta una cosa, consulta la otra. Pero el que dice, Dios a mí me ha defendido. Tu papá me ha querido hacer daño, pero no ha podido. ¿Por qué no ha podido? Porque Dios no se lo ha permitido. Y ese es el respaldo en las finanzas. Que Dios no permita que la gente le quiera hacer daño. Mucha gente quiere su puesto. Pero Dios, si lo saca de ahí, usted se va para otro lugar. Así dure unos días, pero Dios lo promueve otra vez. Porque la gente que sabe trabajar y que lo ha hecho bien, es gente que se abre puertas donde vaya. Porque lo han hecho bien. Lo segundo que yo veo es, cuando una persona con respaldo divino, uno es la protección, lo segundo es la restitución. La Biblia dice así, 31:9, de esa manera, Dios ha tomado los animales de su padre, y que dice, y me los ha entregado a mí. ¿Por qué se los ha entregado?
porque por 10, 20 años, 10 veces me ha tumbado en el salario. Quiere decir que uno puede perder muchos años, pero si ha hecho las cosas bien, llega un día donde Dios comienza a restituir de manera sobrenatural muchas cosas que uno ha perdido. Porque Dios ha visto la fidelidad. Eso no fue en un año, no fue en 6 meses. Fueron 20 años de hacer las cosas bien, a pesar de que había gente que le podría haber dicho, pero ¿por qué hace las cosas bien? ¿Por qué no le tumba a ese viejo malicioso las ovejas? Pero ¿qué hace él? Seguirlo haciendo bien. Porque llega un día donde Dios comienza a hacer una transferencia. Eso se llama restitución. Mire este otro pasaje bíblico. Mire lo que Dios le dice a Jacob. Dice así: en realidad, si el Dios de mi padre no hubiera estado de mi parte, el Dios de Abraham, el temible Dios de Isaac, tú me habrías ¿qué? Despedido con las manos vacías. Pero Dios, lea eso, pero Dios ha visto que tu abuso y mi arduo trabajo, por eso Dios te reprendió, porque conoce cómo yo he sido de hacer las cosas bien. Porque llega un momento donde Dios comienza a ver cuando usted ha sido honesto, cuando usted se ha esforzado, cuando usted ha trabajado y cuando ha dado con gente deshonesta. Uno piensa que la gente hace y deshace y usted dice, pero ¿por qué no pasa algo con esa gente que es tan deshonesta? Yo he visto gente que así en las nubes y después lo he visto también muy abajo, después de los años. Hay un proverbio que dice, los bienes que se adquieren a la ligera de manera equivocada, al final no serán bendecidos. Eso es un ciclo que da la vuelta. Y lo mismo así como da la vuelta, para eso también da la vuelta cuando usted ha hecho toda la vida las cosas bien, ha intentado hacerlas bien, correctas, esforzándose, haciéndolo honesto. Llega un momento donde Dios también comienza a devolver. Hay una etapa en la vida de uno que Dios comienza a devolverle tantas pérdidas que uno ha tenido. Yo se lo puedo decir como testimonio. Dios comienza a traer devolución. Una de las personas que yo admiro profundamente es a Falcao García. No solo por ser un jugador de fútbol, por ser un cristiano bien. Y estos días que veía cuando entró al Guadalajara, al estadio del Atlético de Madrid, a jugar con el Rayo Vallecano, todo el estadio comenzó a gritar su nombre por 5 minutos. La emoción de que todo un estadio usted lo recuerde después de los años porque él jugó ahí. Cuando yo vi esa escena, sabiendo que acá en Colombia mucha gente cuando ha venido, pero ¿para qué traen esas viejeras? Ya ni juegan, ya para qué eso. Porque Colombia es así. Si él es el goleador histórico de la selección. Pero ya la gente cuando pasan los años se olvida de eso. Pero lo que quiero resaltar es esto. No sé si me queda bien decirlo en cámaras. Pero él es una persona que Dios ha dado para la construcción de muchas iglesias. Entre eso una iglesia que yo conozco en Madrid, España. Y ahora ha invertido en la construcción de 10 iglesias en Irán, el país con mayor evangelismo en este momento en el mundo, por unos latinoamericanos. Y él ha puesto, ellos le contaron la visión y el sueño, y él ¿qué hizo? Hagan la visión, que yo pongo el dinero para que lo sigan haciendo. Porque él sabe que el final de los tiempos está llegando y que ese es el tiempo de la evangelización. Y que cuando uno ha sido fiel, Dios comienza a traer la tercera cosa que hace Dios. Se llama multiplicación. La multiplicación. Dice la Biblia, mire lo que dice acá. Cerremos, ya vamos cerrando, el tiempo se me está acabando. Dice, como resultado, ¿qué dice la Biblia? Léalo usted. Él se hizo muy rico. Yo no estoy promoviendo esto. Yo no predico esto para que usted se va a volver rico. Pero yo sí creo que usted no puede pasar años en una iglesia haciendo las cosas bien e ir para atrás. Yo no creo eso. A mí me cuesta creer eso. Que uno venga a una iglesia cristiana, busque a Dios, le crea a Dios, sea fiel con la palabra y usted vaya para atrás y para atrás. Algo no está pasando bien. O hay algo en el pasado que no se hizo bien y tiene que ir a arreglarlo delante de Dios para que usted pueda avanzar. Pero hay algo, o usted no es estratégico, o no está siguiendo el plan, o hay algo porque Dios sí lo quiere llevar usted poco a poco a más. Porque llega un momento donde primero, ¿qué es lo que hay? Hay una protección. Después de una protección, ¿qué viene? Viene una restitución. Y después que viene la restitución, comienza a venir la multiplicación. No para que se vuelva rico. Posiblemente si lo es, gloria a Dios. Pero sí Dios quiere devolverle. Dios quiere devolverle.
Dios quiere bendecirlo, Dios quiere que a usted le vaya bien. ¿Para qué? Lo que leímos en Tesalonicenses, para que pueda vivir bien, honradamente con los de afuera y para que pueda tener todo lo necesario que usted tiene en sus gastos, en su vida diaria. Ese es el plan de Dios, yo lo creo, así es el plan en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Dios quiere multiplicarnos. Miren lo que Dios le dice al final a él, y este es el último verso que vamos a leer. Vuelve y se le aparece otra vez a Jacob. ¿Y qué le dice? Yo soy el Dios que se te apareció en Betel, el lugar donde ungiste la columna de piedra. ¿Y qué? Y que me hiciste un voto. Ahora prepárate y sal de este país y regresa a la tierra donde naciste. Nadie te va a detener, es lo que le está diciendo Dios. ¿Por qué? Dice, porque yo me acuerdo que tú hiciste un voto conmigo en Betel. ¿Qué es eso? Léalo en la casa, esto es el capítulo 28. Un día Dios se le aparece a Jacob. Jacob no conoce a Dios. Está cansado de caminar y coge una piedra y se la pone en su cabeza. Y se queda dormido. Y mientras se queda dormido profundamente, él ve una visión del cielo y ve una escalera. Suben y bajan ángeles. Y cuando se despierta dice, yo no sabía que este es una tierra santa. Este es Betel y esta es casa de Dios, puerta del cielo. Y hace lo siguiente, él dice, si tú me respaldas, me cuidas, me sacas adelante y me llevas a una vida victoriosa, yo te prometo que te daré los diezmos de todo lo que me venga. Ahora, esta mañana alguien dirá, van a pedir los diezmos. No, tranquilo. Lo que está diciendo es, mire lo que está diciendo Dios. Yo soy el Dios que se te apareció, ¿a dónde? El lugar. Lo que está diciendo él es, yo recuerdo que tú hiciste un pacto conmigo y cuando alguien hace un pacto conmigo, yo lo voy a cumplir. Yo soy el Dios que cumple las promesas. Cuando alguien es fiel conmigo en sus promesas. Yo creo que la promoción de Dios viene con Dios. Sin Dios la promoción no es completa. Usted lo puede hacer, pero la promoción para mí es con Dios y con Dios es a la manera de Dios. Por eso es que la gente dice, pero ¿por qué recogen dinero? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Porque no entiende. El dinero no es para vivir mejor en el caso de una iglesia, es para que su palabra siga siendo extendida y siga siendo predicada. Nuestro siguiente paso que vamos a dar es, nosotros queremos poner plata en las misiones porque yo creo en la evangelización del mundo. Yo creo que este es el final y para eso se hace es con plata. Gente que está haciendo la obra, viviendo en Neiva. Nosotros queremos llevar la palabra a todo el Huila. Hemos invertido dinero y eso se hace ¿con qué? Con finanzas. Y cuando uno le cree a Dios y camina con Dios y le crea su palabra, Dios se acuerda de lo que usted ha hecho con Él. Y por eso al final estos son los 5 pilares. Si usted quiere levantarse, esta es la palabra, no es mi palabra. Y yo creo que cuando hay gente que sirve de forma excelente a otras personas, que aprendió a trabajar como se trabaja, que algún día Dios le da un plan, una idea, yo le animo a usted tiene que ir a ayunar, a buscar a Dios. Ayer alguien me preguntaba, le digo, mire, es que las ideas vienen, las mejores ideas vienen del cielo, pero esas no vienen viendo TikTok. Pues la gente comienza a buscar ideas para hacer negocios en TikTok. ¿Qué le van a aparecer? Pura comida. La gente dice, tengo una idea original, acá hay 100,000 hamburguesas en Neiva. ¿Qué nuevo va a ser? Yo no tengo las ideas, si no se las vendía. Pero lo que le quiero enseñar es el camino. Uno tiene que ir a Dios, así como si se fuera a casar, decirle, yo voy a sacar 3 días antes de irme a casar para si es o no es por este lado. Lo mismo yo haría para buscar ese Señor. Yo necesito que tú me muestres qué hacer, qué está estancando, qué esto. Necesito buscar a Dios de verdad para que vengan los sueños, las ideas, la visión de lo que Dios tiene. Si Dios le dice, tranquilo, sigue como estás en la hamaca, pues sigue, hermano, eso es lo que Dios a usted le hable. Pero cada uno necesita tener la revelación del Espíritu Santo, ir al Espíritu Santo, buscarle para que venga una idea y después de eso sea diligente y comenzar a construir un plan. Por eso asesórese de gente, busque personas que le puedan ayudar, lea, haga cosas para poder llevar adelante el plan. Y lo último, si usted hace todo eso, espere el respaldo de Dios. Dios lo va a respaldar. Dios lo va a respaldar. Pongámonos en pie, por favor.